Entonces, ¿cómo haríamos ese programa? ¿Sí? Lo haríamos de la siguiente manera. Supongamos que tenemos que ir sumando números y en el momento que no querramos sumar más números, nos saque del programa y nos dé el resultado. ¿Sí? Entonces, como hacemos siempre, vamos al include, ¿sí? Vamos a el signo mayor y menor para incluirle el stdio, ¿sí? Punto H. Vamos al programa principal, que es el main, ¿sí? Void. Void. Void, ¿no? ¿Está bien? Está, gracias. Void. Me he escapado. Ponme void, ¿sí? Vamos a abrir las llaves, que es donde empezamos a crear el programa, propiamente dicho, ¿sí? Empezamos. Nosotros lo que queremos es sumar números, ¿sí? Y en el momento que no queremos sumar más números, que nos saque del programa, ¿sí? Nosotros le decimos que salga de ese bucle que está haciendo. Bien, entonces, como vamos a hacer una suma, tenemos que almacenar los datos de la suma, ¿sí? ¿Qué tipo de datos se usan en la suma? ¿Enteros o letras, ¿sí? Con coma, sin coma, ¿sí? Vamos a hacerlos con enteros sin coma, ¿sí? Entonces, tenemos que crear la variable donde vamos a ir almacenando esos datos de la suma. Vamos a inicializarla en 0 para no tener ningún tipo de error. Y otra donde cuando nosotros hacemos ingrese su número, ¿sí? Almacene ahí. Porque en una, a medida que vamos sumando, se va a meter en la suma y en la otra tenemos que ingresar el número, ¿sí? Se ingrese adentro de número. Número. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a utilizar otro tipo de dato que se llama carácter, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos letras, ¿sí? Ya no son números enteros, son caracteres. Entonces se llama char, ¿sí? No sé si sonó que alguien quería entrar. No. Bien, es char, ¿sí? Char es de carácter. Si nosotros queremos utilizar palabras, se va a llamar string. String es cadena, por lo tanto va a ser una cadena de caracteres, ¿sí? Pero nosotros queremos usar ahora una letra, char, ¿sí? Y la variable donde vamos a almacenar le podemos llamar como querramos, ¿sí? Por ejemplo, respuesta o res, ¿sí? Pero la tenemos que encerrar, como cuando escribimos, ¿sí? Dentro del print, ¿sí? ¿Recuerdan? Que imprimimos las comillas. Vamos a hacer S. S de sí, ¿sí? Si nosotros le decimos que sí, que siga, ¿sí? Si nosotros le decimos que no, que se detenga. Bien, hasta acá entonces tenemos que hacer un programa que vaya sumando números que nos va pidiendo el programa y cuando no queremos sumar más, le decimos, si queremos, le decimos sí, si no queremos, le decimos no, o le decimos S de sí o N de no. En este caso solo vamos a usar principalmente la S, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a usar el while, ¿sí? Mientras, vamos a dejar un poco de espacio entre oración y oración. Mientras, ¿sí? Y le tenemos que poner la condición, como hemos visto. Si respuesta, ¿sí? Recuerdan que cuando poníamos dos símbolos igual, era igual, ¿sí? Cuando poníamos un signo igual,
como suma o re, lo que estamos haciendo es asignándole un valor. En este caso le estamos diciendo, si respuesta, o mientras respuesta sea igual a qué, a S, ¿sí? Y acá voy a usar un recurso matemático, un recurso, perdón, de programático, ¿sí? Eh, no encuentro, para usar también la S minúscula, ¿sí? Denme un segundo que lo voy a buscar acá. Voy a poner, cuando no encuentro un símbolo, el código ASCII, ¿sí? Y quiero encontrar el palito vertical, que podría ser el AL 179. AL 179. Sí, entonces, vuelvo al programa. No me pone doble palito. Voy a fijarme. Fabio, ¿no estaba arriba del Enter? En el mío no lo tengo arriba del Enter, porque yo me compré, a ver si estoy en la notebook. No, en el mío no lo tengo arriba del Enter. Me estoy fijando porque tengo dos teclados y el de la notebook no llego a verlo y este acá que lo prendí tampoco. Vamos a buscar. Profe, ahí abajo de la tecla de escape, yo lo tengo ahí abajo al palito. Claro, yo tengo una arroba y el 0 y después el palito inclinado. A ver si en el otro teclado lo tengo del escape. Claro, pero ¿vos lo tenés derecho o inclinado? Lo tengo derecho. Este es un teclado americano, lo tengo abajo del escape. Mirá, ¿sabés? Acá lo encontré en el teclado de la... Creo que es este. En el teclado de la netbook lo encontré. A ver si es este. Pero yo tengo dos teclados, uno de esos, ¿viste? Que son iluminados. Upa. Yo tengo de esos teclados, ¿viste? Que son retroiluminados y tipo mecánico. Sí. Y ese no me lo trajo. Así que me acabo de dar cuenta que compré un teclado de programación y no me trajo eso. Bueno, cuando ponemos los dos estos, ¿sí? Lo que estamos haciendo es una comparación, ¿sí? Que si ponemos la S mayúscula o la S minúscula le vamos a decir, porque, viste, si no aclaramos, el programa hace lo que nosotros le digamos, ¿sí? Entonces, lo que le estamos diciendo ahora, ¿sí? Es que mientras, fíjense, coloquemos o pongamos respuesta, la respuesta sea igual a S mayúscula o, ¿sí? Voy a... O igual a S minúscula, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, si nosotros le decimos que sí, ¿qué tiene que hacer?
¿Qué tiene que hacer si nosotros le decimos que sí? ¿Se acuerdan? Empezar a sumar números. Claro, pero como todavía no empezamos a sumar números, tenemos que escribir, o sea que ingrese el número en este caso. ¿Sí? Pero en definitiva es eso, empezar a sumar los números y le podemos decir introduzca, ¿sí? O introduce el valor del número, ¿sí? Bien, le podemos poner 2 puntos, le podemos poner un espacio y le podemos sumar un salto de línea para que no esté todo tan amontonado. ¿Sí? Yo, Bruno, abajo del escape tengo esta barra, ¿ves? Esta que estoy poniendo que hace el salto de línea. Claro. Bien, una vez que hice eso, ¿sí? Ya directamente puedo empezar a cargar el valor. ¿Sí? Recuerden el punto y coma que termina la oración. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Cargamos el valor. Para cargar el valor le tenemos que poner un count. ¿Sí? Y el valor sí es numérico. Entonces es porcentaje y como es del tipo entero, D. ¿Sí? Bien, el porcentaje D, como lo tiene que almacenar, acá me estaba comiendo algo. ¿Sí? Vamos a meterle las comillitas. ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo tenemos que guardar? A ese valor que cargamos. ¿En qué variable? ¿El número? Sí, muy bien, Matías. Bien, repasemos. Como tenemos que hacer una suma de varios números, mientras nosotros siempre le digamos que sí, ¿sí? Por lo tanto, en lugar de decir que sí, acá podríamos poner sí, ¿sí? Pero, si yo pongo acá sí, ya deja de ser un carácter, ya pasa a ser una cadena de caracteres. Entonces yo acá le tendría que poner string, ¿sí? Pero como quiero trabajar con caracteres, ¿sí? Le voy a poner chart, ¿sí? Y ahí sí trabajo con un solo carácter. Total, se sobreentiende que sí se hace con S o no se hace con N, ¿sí? Entonces, mientras nuestra respuesta sea con S mayúscula o minúscula, ¿sí? Que puede ser respuesta, le decimos a S mayúscula o le decimos a S minúscula, ¿sí? Que imprima, o perdón, sí, que imprima en pantalla, introduzca el valor del número. Lo almacenamos, le estamos diciendo que va a ser un valor del tipo entero, por eso le decimos porcentaje de, ya lo habíamos aclarado acá, que esos dos variables, tanto suma como número, son enteros, ¿sí? Pero que lo guarde en el cajoncito número, ¿sí? O en el lugar número donde nosotros con el ampersand le estamos apuntando. Y como le habíamos dicho que sí, la suma, ¿sí? Es una operación matemática, ¿sí? Que podemos decirle que suma es igual a suma más número. Esta operación ya la habíamos hecho la clase pasada, ¿recuerdan? Como empieza la suma en 0, suma el número, ¿sí? Suma el número a la suma que es 0 y suma termina tomando el valor del primer número que cargamos, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a preguntar si quiere cargar otro número. Y acá es donde va a entrar, ¿sí? El sí o el no, ¿sí? Entonces, le ponemos sin F como siempre, porque queremos que salga por pantalla, ¿sí? Abrimos los paréntesis, abrimos las comillas, porque vamos a ponerle un texto. Y le podemos poner, ¿hay algún número más? Le podemos poner un signo de interrogación, ¿sí? Y a su vez, ¿qué queremos que aparezca? Las opciones.
esto va a aparecer tal y cual lo ponemos ahí entre las comillas, por lo tanto también van a aparecer los paréntesis y va a aparecer la S y la N, S barra N, donde le decimos las opciones, ¿sí? Podemos dejarle un espacio, ahí termina, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer, ¿sí? En SUN puede haber alguna vez un error, o en algunos momentos ustedes están haciendo el programa y ven que recibe un error, ¿sí? Lo que hacemos es borrar, ¿sí? Por ejemplo, el programa se ejecuta varias veces, puede quedarle algún valor fantasma ya cargado, ¿sí? Cuando lo queremos nos toma por defecto la N, porque quedó de alguna ejecución anterior. Entonces es una muy buena práctica usar algo que se llama flush. Creo que uno de ustedes me lo había mencionado el año pasado, ¿sí? El año pasado me lo había mencionado uno de ustedes que estaba teniendo problemas con la carga de unos datos y había que borrarlo. ¿Se acuerdan quién era? Yo creo que era Lucas. Lucas, ¿no era vos en la primera clase o en la segunda? Que empezaste No, no, creo que no. me habías No, no. preguntado por un Capaz que dato. el Gaby Núñez me parece. Ah, bueno. Porque era flush, entonces, ¿eso qué hacemos con flush nosotros? ¿Sí? Es digamos, una limpieza, ¿sí? De todos los datos, entonces no nos queda ningún valor, ¿sí? Por error. Entonces, SF flush, en realidad tenemos que poner std. Vamos a ver que si yo lo comento, no tendría que haber problemas. Pero en el caso de que ocurra problemas, sí, directamente le podemos poner esto. Es más, este flush se puede poner arriba de todo, ¿sí? Antes de inclusive de las variables enteras también. Cosa de que nos aseguremos de que no exista ningún valor erróneo, ¿sí? Que quedó guardado. Y acá tenemos que hacer de nuevo el scanf, ¿sí? ¿Por qué hacemos de nuevo el scanf? Porque antes, recuerdan que nosotros cuando pedíamos números almacenábamos números, pero ahora que vamos ¿qué esperamos recibir de parte del teclado? Un carácter. Un carácter, muy bien, por eso es porcentaje C. Cuando es número entero es porcentaje D. Cuando es un número entero, pero con coma, y además puede ser positivo o negativo, F es un porcentaje F de flotante, ¿sí? Y si usaríamos una cadena de caracteres sería porcentaje S de string, ¿sí? Por ejemplo, palabras, ¿sí? Bien, entonces le ponemos porcentaje C y a su vez lo tenemos que guardar esa respuesta en algún lado, en algún cajón. Nosotros habíamos puesto la variable, ¿se acuerdan? Resp. Era del tipo, ¿sí? Carácter. Bien. Entonces, de todo eso, ahí terminaría nuestro programita, ¿sí? De la parte del bucle, de guardar los valores, ¿sí? Pero, todavía, ¿qué nos falta que aparezca? Nosotros hasta ahí, bueno, declaramos la variable, le dijimos que mientras se apriete la S, nos pida un valor y lo suma, ¿sí? Y si no aprieta la S, salimos, ¿sí? Se limpia, se sale, ¿sí? ¿Qué nos falta ahora mostrar por pantalla todavía? ¿Nos falta la suma? Nos falta la suma, por supuesto. Sin F. La suma que le podemos decir es, recuerdan que nosotros acá poníamos
que iba, le estamos guardando en esa oración un espacio que tiene que ir, ¿sí? Un número, ¿sí? En este caso le estamos diciendo que es de tipo entero, ¿sí? Vamos a meterle un salto de línea. Sí. ¿No tenés que abrir la llavecita ahí? ¿En dónde? Perdón. Antes del ¿Acá? printf. No, porque las llaves quedan dentro del programa. Estas llaves, ¿sí? Corresponden al bucle while. Y acá es que la suma nos la muestra, ¿sí? Cuando no cargamos más números. Entonces salimos de bucle while, ¿sí? Está bien. Salimos de bucle while. Fíjate, si ponemos ese, otra vez cargamos un número y lo suma. Ponemos ese, cargamos un número y lo suma. Ponemos ese, cargamos un número y lo suma. Ahora, no ponemos ese, ponemos n, y acá ve que no es igual a S ni es igual a S minúscula. Por lo tanto, sale del while y ya nos da directamente el resultado. ¿Se entiende? Sí, entendió. Bien. Entonces, acá sí, ¿sí? ¿Qué tenemos que mostrarle acá? ¿Qué variable va ahí? Suma. Bien. Entonces, si quieren lo repasamos todos juntos. El include ya lo saben, boy lo saben, ¿sí? Un entero suma, que es que almacene los datos, los números que vamos cargando y los vaya sumando. Un entero número, que es el que recibe el número que cargamos por teclado. Y un carácter, ¿sí? S, respuesta, que vamos a llamarle respuesta, ¿sí? Igual a S, perdón, asignado S, que es el que nosotros seguimos sumando, ¿sí? Entonces, mientras la variable respuesta, ¿sí? Que la hicimos igual a S, ¿sí? Sea igual a S, o respuesta sea igual a S minúscula, por si le erra de teclado, ¿sí? Imprimir, introducir un valor. Entonces, nosotros apenas comenzamos, ¿sí? Tenemos que introducir un valor, ¿sí? Scanf, introducimos ese valor y nos guardan el número. Y a su vez hace la suma. Como la suma empieza en 0, esa suma vale ahora el número. Ahora va a preguntar, ¿sí? Recuerden que es secuencial C, va a preguntar, ¿hay algún número más? ¿Sí o no? Entonces, si ponemos, esto por supuesto lo hace automático, ¿sí? Y acá queda cargado lo que pongamos, si ponemos S o si ponemos N, ¿sí? Y lo almacena, ¿sí? En el cajoncito respuesta, que al principio comenzó en S, por eso entró al bucle while, ¿sí? Por eso lo pusimos en S. Pero ahora respuesta va a tomar el valor que le pongamos, puede ser S o N, ¿sí? Si ponemos S, seguimos estando dentro del bucle while, porque pusimos S, ¿sí? Vuelve a mirar arriba de todo, ¿es S? Sí. Ok, de nuevo introduzco otro valor, ¿sí? Lo introduce, lo almacena en este porcentaje, o sea, este porcentaje de, lo guarda en el cajoncito número, ¿sí? Lo suma al valor que tenía anterior suma, que era el valor del número anterior, ahora es ese número anterior más el nuevo número de la suma. Pregunta si hay alguno más. Hace el flush, que es la limpieza, ¿sí? Para que por las dudas no se ejecute automáticamente. Si hay un valor fantasma de ese, sí se ejecuta. Entonces nos pide realmente que coloquemos ese UN. Y se hace, fíjense en que ese flush, como buena práctica, se hace antes del scan. ¿Por qué? Porque se asegura de limpiar las variables, ¿sí? Se asegura de limpiar esa variable. Entonces, cuando directamente nos queda en 0 y ahí sí la podemos cargar en porcentaje C. Bien. Cargamos N, ¿sí? Ahora N lo guarda en el cajoncito respuesta. Vuelve al while, ¿sí?
Sn que guardamos en respuesta, ¿es igual a S? No. Entonces no entra el while, no entra lo que está dentro de llaves, ¿sí? No entra a esta zona y se salta el while y viene el printf y directamente nos imprime la suma. Vamos a compilar, ¿sí? Le vamos a guardar un nombre, vamos a guardarlo como C y vamos a guardarlo en... Fabio, ahí no hay que hacer el scan de la suma. Perdón, ¿no? El scan de la suma, pará. Scanf. Scan de respuesta. No, porque el scan, acordate que es cuando vos cargas valores por teclado, ¿sí? Y lo asignás a un lugar. Nosotros lo que estamos cargando por teclado es número. Suma es una variable interna que nosotros nunca la estamos cargando. En realidad termina siendo el resultado de los números que vamos agregando, ¿sí? Por eso no tenemos que hacer scan de la suma, ¿sí? Bien, entonces acá me dice que tengo un problema before token. Ahí va, Fabio, ahí van doble paréntesis para encerrar todo, digamos. Mira, yo sé que Julián estuvo mal en sacar a todos mis amigos del equipo, pero A ver. claro, es que encima de tus amigos, ¿entendés? Porque si no te quedan como dos paréntesis aparte, así y allá al final. Pero por eso tiene lo, ¿sí? Tendría que funcionar así. A ver, voy a ejecutar de nuevo. Sí, la verdad que sí. Yo creí que con el O ya directamente... Muy bien, ¿eh? ¿Compilemos? Vimos que no tiene error. Sí. Introduzco un valor. 56. ¿Hay algún número más? Voy a poner mayúscula. Enter. Introduzco un nuevo valor. 34. ¿Hay algún número más? Vamos a ponerle N. Teóricamente, como N, que ahora va a pasar, ¿sí?, a cargarse en el cajón respuesta, ¿sí?, cuando lo compare con el S, como no es igual, no tiene que entrar al while y directamente ya tirarnos la suma. Sí. ¿Se entendió el programa? ¿O dudas sobre alguna parte? Vamos a volver a ejecutarlo y ahora usemos el sí, a ver si... Introduzco un valor, vamos a poner 15, enter, sí, 25, enter, voy a probar con el minúscula, sí, fíjense que por eso está el O, podemos poner el S mayúscula o el S minúscula, cualquiera de los dos nos los conecta al O, ¿sí?, o el OR, o sea, si respuesta, lo que pongamos acá es igual a esta letra o es igual a esta letra, ¿sí?, va a entrar al bucle. Vamos a ponerle 55, ¿sí? Un número más. Puedo poner N, como puedo poner Z, porque como yo hice el programa, sé que cualquier número, una letra diferente, perdón, a S, ¿sí?, mayúscula o S minúscula, sé que no me deja entrar en el bucle, por lo tanto, ¿sí?, igual funciona, ¿sí? El valor de la suma es 95. Bueno, esa es una de las maneras para cerrar bucles, ¿sí? Se quieren cerrar bucles dándole una orden externa, ¿sí? Quiero decir, cerrar bucle puede ser también salir del programa, puede ser también terminar una operación, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes desde el punto de vista externo. También puede ser, qué sé yo, entra por alguno de los puertos, por ejemplo, que ustedes conocen o manejan del Arduino, o si llega a tal valor, sale, ¿sí? Cuestiones así. Bien, entonces hasta acá se entendió, ¿sí? Yo lo hice, Fabio, y me tiró cualquier cosa. Compartilo por el WhatsApp y lo abrimos y No te lo sé muestro. qué
Pero bueno, nada, si no avanzamos y después No, si total ahora, a ver, hoy vamos a ver eso y empezamos con for, ¿sí? Yo les voy a comentar cómo es el diagrama de flujo del for y ya hacemos 1 o 2 ejercicios de for. Y a partir de mañana yo les voy a pasar la guía, ¿sí? De ejercicios que van a hacer. Voy a tratar que sean 8 o por ahí, ¿sí? Donde ustedes hacen esos ejercicios y después lo otro es el programita, la variante del programa de los chicos de primeros, que teóricamente ya esta semana tenemos definido todos los programas. Hay proyectos muy interesantes, ¿sí? Para hacer. Así que vamos a hacer una bolsa y si hay más de un grupo de ustedes que quiera hacer el mismo programa, no tengo problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno de los proyectos que quieren hacer es... uno de los proyectos que quieren hacer es un acomodador de palets automático. Pero en estanterías, ¿sí? Que también está muy interesante porque... No son muy tímidos para elegir. ¿Sabés qué pasa? Que viste, está la cuarentena, está todo, pero tratamos de que no tengan miedo, ¿viste? Vamos a hacer tutoría, los queremos foguear. Igualmente ustedes también hicieron trabajos bastante, ¿cómo es? Interesantes, porque hicieron de todo. Y esos lo vieron a esos trabajos y se animan, ¿sí? Yo creo que si cada curso van subiendo el nivel porque ven el trabajo que hizo el año anterior y se animan a hacer algo más, ¿sí? Más que nada, quizás para no quedar menos, ¿sí? O para ver qué pueden hacer. Bueno, acá no lo encuentro, ¿sí? Si me dan un segundito, data de... Creo que lo tenga. Bueno, lo debo tener en el disco rígido, ¿sí? Les quería mostrar el video de esas paletizadoras automáticas que lo que hacen es, nada, es como buscar la otra automática que busca libros en una biblioteca, ¿sí? Sabe según el casillero donde se encuentra, se mueve un carrito y guarda el pallet o lo busca, ¿sí? Entonces una estantería, es algo así pero de pallets, ¿sí? Fabio, tengo una idea yo. ¿Usted Bueno, qué no. módulo, qué módulo speaker me recomienda? Estoy pensando hacer como una especie de Arduino Phone, pero que se maneje por voz. Es decir, uno habla Ok. y ya está. Y yo ahí te recomendaría el Due, ¿sí? Que es bastante poderoso. Y si no, ya un Arduino industrial. Nosotros empezamos a actuar. A ver si es este es parecido. El tema va a ser un poco todo el tema de la maqueta, ¿no? O esta parte no. Entonces ustedes tienen las estanterías donde se guardan los palets y es un carrito que se mueve principalmente por motores, ¿sí? Y si no, correas, ¿ven? Entonces, fíjense cuánto se reduce o se le gana espacio. Porque ahí, si tendría que entrar un autoelevador y tiene que maniobrar, necesita varios espacios entre la estantería. Mientras que de esta manera se reduce un montón el espacio.
La subida y la No te bajada metas se con los llama... AMPI, no van a sacar el trabajo. ¿Cómo? Perdón. No te metas con los AMPI, no saques el trabajo. No, a ver, el SAMPI nunca va a dejar de usarse, eso olvídense, ¿sí? Pero, por ejemplo, las empresas cuando van creciendo quedan con el mismo galpón y les falta espacio. Entonces, esta es una alternativa. Yo les quería mostrar un video porque yo traje el funcionamiento de esto cuando estuve en Japón, ¿sí? Lo filmé, ¿va? Y es un sistema que lo inventó una empresa japonesa en los años 60, ¿sí? Por eso, lo van a ver en funcionamiento porque todavía está en funcionamiento y no es electrónico, es todo con contactor y demás, o sea que hicieron un desarrollo terrible. Pero ahora lo pueden hacer tranquilamente con electrónico, ¿sí? Pero fíjense en esto, ¿no? Fíjense el concepto. Para una industria, o para una farmacéutica, o para una farmacia, perdón, o para un depósito de mercadería, ¿sí? O sea, no es necesario hacerlo tan robusto y tan industrial, pero se podría pensar en tener una estantería en un negocio o en una distribuidora y que el equipo de este lo que haga es, por ejemplo, si uno quiere una lista, piensen lo siguiente, una lista de pedidos, ¿sí? Quiero 5 paquetes de yerba, quiero, no sé, 2 jabón en polvo, 3 kilos de azúcar, 2 litros de aceite, ¿sí? Y hasta se podría automatizar cierto, digamos, recolección, ¿no? No sé a ustedes qué les parece, pero por ejemplo, se trabaja mucho a gran escala, ¿sí? Por los costos. Pero quizás diseñando algo entre impresión 3D, corte con láser en madera tipo esa comprimida, ese cartón prensado, ¿sí? Y con alambres de acero o cables de acero, ¿sí? Para hacer la tracción de los carros o la subida, porque en definitiva lo que estamos trabajando, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Es esto. Ustedes en definitiva lo que tienen es ejes cartesianos, ¿sí? Donde en cada casillero ustedes guardan algo, ¿sí? Entonces pueden tener desde la A, B, C, X, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? ¿Qué sé yo? 100. Y ustedes acá van guardando cosas. Entonces, esas cosas pueden ser repuestos de la industria, materia prima para trabajar, ¿sí? Puede estar paletizada, ¿sí? Puede no estar paletizada, ¿sí? Puede estar en cajas, puede estar en cajones, puede estar en bandejas, ¿sí? La cuestión es que después uno diseña el sistema de agarre de eso, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Primero, en poco espacio vos vas levantando las estanterías. Entonces usás prácticamente los pasillos, voy a cambiar este color, entonces usás los pasillos y podés trabajar tanto de uno o del otro lado. ¿Por qué trabajar tanto de un lado? Porque esa columna que se mueve dentro de los pasillos tiene un buscador o una bandeja o 2 uñas, ¿sí? Como tienen los AMPI, lo que sea, pero eso va hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Voy a bajarle un poco la línea. Además de ir para arriba y para abajo, voy a hacer punta de flecha, cola de flecha para indicar que va hacia adentro, hacia afuera, dentro del pasillo, va hacia arriba y hacia abajo. Ustedes tienen estanterías y puede además buscar de un lado o del otro
porque lo único que mueve es su bandeja central o sus brazos centrales. Entonces, si lo mueve para un lado, busca el de este lado, si lo mueve para el otro, busca el del otro lado, ¿sí? Lo mismo puede hacerse en el otro pasillo, pero dependiendo, por ejemplo, si acá no hay pared, ¿sí? Perdón, si acá hay pared, o si acá hay otro tipo de obstáculo, entonces lo puede hacer desde los dos lados, ¿sí? Esto se puede comandar electrónicamente, porque ¿qué se programa? La grilla. Se programa la grilla y vos le decís, por ejemplo, quiero buscar azúcar, ¿sí? O quiero buscar aceite. Hoy tengo la tablet media lenta, ¿sí? Tengo la tableta digitalizadora media lenta. O quiero buscar aceite. O quiero buscar en una industria bulones. O quiero buscar correas. ¿Sí? O aceite mismo, o rodamientos, o motores, ¿sí? Lo que sea. Entonces, van almacenándolo, ¿sí? Y ustedes, en lugar de decirle A1, ir a una tabla, ¿sí? Ver A1, o por ejemplo, quiero correas la tengo guardada en B18, ¿sí? Hoy sí, bueno, B18, ¿sí? Entonces, una cosa es tener que ir, ¿qué es lo que quiero buscar? Ver en la tabla dónde se encuentra y poner B18 y que lo busque. Hoy sí, el lápiz me está andando muy mal. Ahora mejor. Bien. Ahora peor. Bueno. Esa es la idea, ¿sí? Entonces pueden directamente, si quieren ya, a esa grilla ponerle los nombres de lo que van a guardar, ¿sí? Por ejemplo, motores. A ver. Bueno, estoy negando nomás con la tableta como nunca. Bueno, ya seguramente es porque se puso lenta la máquina. Bueno, la cuestión es esa. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, yo después si me acuerdo para la clase que viene les traigo el video, pero está muy lindo estas ideas, ¿sí? Piensen que hoy por hoy muchos centros de logística, medianos, chicos, en supermercados, en almacenes, en transportistas, esto no lo tienen. Los centros nuevos lo están poniendo, no sé ahora el frigorífico, si empezó a comprar algo así para la estantería de congelado. Cuando tenés paletizado de todo tamaño normal, no tenés problema. El tema es cuando tenés productos de distinto tamaño, de distintas formas, digamos. Por ejemplo, cuando hace varios años, ya varios años, había ido a Ford, a la empresa, ellos tenían el depósito más chico de repuesto tenía 25.000 metros cuadrados. Ellos querían instalar algo así, pero el problema de ellos era que tenían desde un tornillo hasta un parabrisas. Entonces tenían distintos tipos de dimensiones. Y después, hacerlo en una maqueta nos lleva el mismo costo por ahí que levantar un pallet que pesa entre 1.000 y 1.500 kilos, digamos. Ahí está la diferencia. Claro. No, te entiendo perfectamente. Pero que sea todo, por ejemplo, fíjate estos son cajones, ¿sí? Es otra cosa. A ver, vuelvo acá, aprieto esto. Estos son cajones, ¿sí? Te voy a dar... Sin ser pesimista, ¿no? Además. No, te entiendo. Estos son cajones. Fíjate, no son pales los tenía acá. Entonces, cosas de más o menos un cierto tamaño. Igualmente, hoy por hoy, casi todo lo que hay en empresas se almacena en pallet. Casi todo, ¿no? A lo que voy es que,
para cierto tamaño podés manejar pallet, para otro tamaño podés manejar cajones, ¿sí? E inclusive, ¿por qué no se puede pensar en hacer un sistema que combine los dos? ¿Qué sería combinar los dos? Y supongamos que en un sistema donde vos tenés pallets, ¿sí? Puedas guardar en un espacio para pallet diferentes cajones, ¿sí? Y que a su vez el que trabaja con pallet, ¿sí? En algún momento también pueda, ¿viste? Utilizar una grilla más pequeña, ¿sí? Para buscar. En este caso, como te decía, son cajoncitos. En el otro son pallets. Bueno, podrías usar toda una estantería, ¿sí? O la estantería, la primera, o podrías usar todas las estanterías de abajo, o todas las estanterías de arriba, y todas las estanterías de arriba podrías llegar a utilizar un sistema que busque en espacios más chicos, mientras que todas las que están abajo, por ser de cosas más pesadas y más grandes, utilices el sistema común. Entonces, vos en esta tenés más cantidad de cajones, ¿sí? Y acá podés guardar cosas más chicas. O directamente te haces una para pallet y otro para cosas más chicas, ¿sí? Pero claro, eso depende todo en... fíjate esta qué hermosura, ¿no? Que es. Depende todo principalmente en el cliente. Pero hoy por hoy, vos sabés que me hizo esta línea sola. Voy acá. Borrar todo. Hoy por hoy, ¿cómo es? Yo creo que las empresas, no sé si hoy estarán algunas en condiciones de hacer una inversión, ¿sí? Pero yo creo que para diseño y proyecto de estas cosas, buscarle la vuelta y hacer algo económico puede tranquilamente funcionar. Porque las estanterías ya te las venden, ¿sí? Lo único que hay que desarrollar o diseñar es el sistema interior para la búsqueda, ¿sí? Yo no me enfocaría en industrias tan grandes, sino me enfocaría, por ejemplo, en, a ver, pensemos lo siguiente, en un centro de logística de farmacias, por ejemplo, ¿sí? En una droguería. Ahí vos no tenés cosas pesadas o cosas muy grandes, ¿sí? Pero tenés miles de cosas, miles de medicamentos y remedios. Entonces ahí harías algo, ¿sí? Para buscar, ¿sí? El medicamento. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿quién no fue a una farmacia o está yendo a una farmacia? La cantidad de cola de espera que tienen. La farmacia tiene 1000 cosas para mejorar. Eso quedó otra cosa atrasado. Y así un montón de cosas. La farmacia quedó muy atrasado. Más que nada por la manera, inclusive en la que uno va, si tiene que llevar orden, hasta que, bueno, te la imprimen, después tiene que estar firmada, te la reciben, después buscan los medicamentos. Entonces, se pierde mucho tiempo. Pero también se pierde mucho tiempo en, por ejemplo, en lugares de almacenamiento grandes, ¿sí? Para buscar. Además de los espacios muertos que si tenés que usar SAMPI, ¿sí? O autolegador, porque inclusive las zorritas esas que una persona maneja, ¿sí? No el SAMPI, sino las otras que uno tiene un acelerador, ¿viste? Y la lleva empujándola, ¿sí? Y también puede subir o bajar, ¿sí? También necesitan espacio. Pero bueno, ese es uno de los proyectos que tiraron los chicos. Bueno, vamos a hacer ahora un programa con for, ¿sí? 1 o 2 programas con for. Vamos a poner nuevo, ¿sí? Código fuente. El for en sí es una estructura principalmente... Sí. Vos sabés que no me anduvo a mí el programa, no sé qué problema habrá, pero está igual. Manda una foto. Igual Manda una foto y lo analizamos todo. Ahí Mati mandó uno también, que a él tampoco le funciona. ¿Cómo se ponen las barras esas? Las barras ahora, ¿cómo se ponen? Sí, yo te digo, tengo 2 teclados, uno el de la notebook y el otro un teclado estos retroiluminados estilo mecánico que son mejores para programar, digamos, y
En el retroiluminado no lo encontré. Lo encontré, ¿sabes dónde? En el otro, en el teclado de la notebook, ¿sí? Es una barrita parada, ¿sí? No es I, no es L, no es mayúscula, no es L minúscula, ¿sí? Es una barrita parada. Si vos me preguntás a mí, algunos la tienen abajo del escape, otros me dijeron, no me acuerdo dónde me dijeron que la tenían, yo la tengo, ¿sí? Cerca de la F1, por ahí. Fíjate vos, ¿no? Sí, la vi ¿La abajo del encontraste? escape. Bueno, Bruno la tiene abajo el escape, así que dale gracias a Bruno que te la encontró, ¿viste? Bueno, este lo mandó Matías, ¿sí? Void, main void, bien Matías, int y sum, entero de suma, número, pusiste el carácter, ref S, bien, el while. Pusiste el doble paréntesis, muy bien, ¿sí? Eso lo había dicho el doble paréntesis. David, ¿sí? Printf introduce el valor del número, scanf, porcentaje de, muy bien, y lo guardaste dentro de número, muy bien. Suma, suma más número, bien. Printf, ¿sí? Bien. ¿Hay algún número más? Sí, no. Perfecto. Hasta ahí, me parece que todo bien. Fflush, stdin, scan, porcentaje C. Bien. Fíjate lo siguiente, Matías. Sí, Fíjate estoy que en el viendo. último printf vos pusiste el valor de la suma es porcentaje de, ¿sí? Pero no pusiste el coma suma para que te diga cuál es la suma. Ah, bueno. ¿Cómo sería? A Fíjate. ver, vas a tener el tuyo a mano. Claro, que muestre el valor de la variable suma, digamos. No la estás nombrando. Claro, no la estás llamando acá, ¿ves? Ah, está bien, está bien. Claro. Sí, sí, ahí Ahora está. te tendría que aparecer. A ver, te pone el valor de la suma y no te aparecía la suma, ¿era eso? Me tiraba un número, Bueno, cualquier porque cosa. uno por cualquier cosa es por el fflush, ¿sí? Y el otro es porque no le ponía suma y andás a ver qué era lo que aparecía ahí, ¿viste? Cualquier cosa. ¿Y David, vos lo mandaste o no? No, no, ahora lo mando. Mandalo así antes de... 2 segundos y. Vale, así empezamos después con el for, que no es difícil el for. ¿Qué es lo difícil de esto? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Cuando empezamos a anidar cosas con otras cosas, ¿sí? Y ahí es donde se hacen los programas. Yo mientras estoy esperando, David, ¿no? Bueno. Ah, perdón, ahí va, ahí va. Ah, yo creí que por eso no largaba, estaba esperando que lo mande. Matías, ¿te funcionó? Sí, está de 10. Bárbaro. No sé que a mí me lo cierra el programa directamente la pantalla. Mandame la captura, a ver. Profe, Sí. ¿me escucha?
Yo soy Fabián. ¿Te escucho? La doble barra vertical. Perdón, como que se te baja el micrófono. ¿Hola? Ahí fue, Fabio. Bueno. Funciona como una voz. ¿Es el tuyo, David? No. No, dice Wild con Char, algo así dice. Por más que suene feo, pero ese. Este. Sí. Ajá. Bueno, ahí entonces mandaron otro, no importa. Ahí lo vamos a ver a todos. Boy, main boy, genial. ¿Sí? In suma, bien. In número, ¿sí? Bien. Claro, vos pusiste suma y número en renglones diferentes, está bien. Char ref, S, muy bien. Mientras el doble paréntesis que vos habías dicho, bien. Busca el valor del número, porcentaje de, ampersand número, almacenamos, suma número más número, bien. Printf, ¿hay un número más? Sí, no. Le hiciste la barra N. Muy bien. Flush, scan ampersand res. Y no te está dando, ¿cómo es? ¿Te está dando error? No, me muestra el valor de suma, pero me tira cualquier fruta. Me tira siempre un valor alto. Como que se va a tope, no sé. ¿Cómo sería? ¿Cómo que se va a tope? Claro, se ve que se desborda y da un número excesivamente alto. Ahí te mando una captura del... Ponele doble barra, ¿viste de la acá? consola. Donde dice flush, Sí. comentásela. ¿Y si lo igual a 0? A la suma al principio. Bueno. Eso, sí. Yo suma no lo hago. Sí, hacela 0 ahí puede ser. y fíjate a ver qué pasa. ¿Por eso? Pues eso puede ser. ¿Otro quiere preguntar otra cosa mientras tanto? Acá tengo el de Ariel. A mí me lo cierra. Se me cierra la pantalla. No me da ninguna falla, pero se me cierra la pantalla negra. Este es el tuyo. Incluye estudio abundante. Muy bien. Boy, main boy, in suma igual a 0, char. Fíjate lo siguiente, Ariel. Ariel. Sí, te escucho. Pusiste en ref la variable S minúscula y después pusiste en el while compara con 2S mayúscula, ¿sí? Bueno. Fíjate que tendrías que poner en ref S mayúscula, ¿sí? O S minúscula, pero en uno tiene que ser S minúscula y en otro S mayúscula de los while, ¿sí? Si no, no le das opción a que el S minúscula, por eso se te cierra, porque empieza con S minúscula. Sí. Y cuando va el while, no entra nunca el while porque compara con 2S mayúscula. Si no hay ninguna S minúscula, no entra el while, no hace la suma, no te pide número y directamente, viste, se acaba el programa. Programa. Ahora anda. ¿Ahora anda? Sí. Listo. Generalmente son tonterías, no es otra cosa, viste. Hasta que te das cuenta. Bueno, si uno practica programas, los empieza a ver, ¿sí? Ahora, David, poniéndole a la suma igual al 0. No sé quién lo dijo, uno de ustedes lo dijo. No, sigue igual. ¿Sigue igual? Sí. ¿Sí? No sé Comentale si el flush.
Bueno, Comentarle sería ponerle las dos barritas, ¿viste? Inclinadas. Que quede como comentario. no, peor, me salta todo, se me salta todo el white, o sea, no. No, no importa, Fabio, después lo veo, no hay drama. Bueno, miro nomás una miradita rápido. Pusiste el while, pusiste el S mayúscula, pusiste el S minúscula, ¿sí? Abriste la llave, printf, valor del número, busca el valor del número, bien. El mismo error también en la última línea. ¿Cómo? La última línea puso el ampersand y no es la coma suma. Tiene el ampersand. Ah, sin el ampersand, David, tiene razón Matías. Ah, ahí está el problema. Sí, hay que estar atento, ¿viste? Si no, pero lo bueno de esto es que generalmente a veces son tonterías, ¿sí? Bien. Fabio, no sé si lo pasaste, pero ¿tenía algún apunte con los comandos y esas cosas para ir tenerlo a mano para cuando hagamos Sí. el ejercicio? Yo subí unos libros, cerca de 2 o 3 libros creo que les subí, o les mandé. No obstante, les voy a subir, ¿sí? Dale, algo, qué sé yo, algo Que, con los comandos nomás para tenerlo, viste, para hacer los ejercicios. Yo si no busco en el libro, no. espera, tengo acá una agendita. Lo voy a anotar. Pero cierra a mí. Cuando lo corro me lo cierra. Bueno, a ver, Te paso una foto ahí. Manda una foto, sí. A ver, ¿la mandaste? No, todavía no llegó. Todavía no. Extiéndelo el WhatsApp web. Sacala con el celu en la pantalla y mandala nomás. Así. Abrí el WhatsApp del grupo y sacarle una foto con el celular y mandala nomás, no hay problema. Genial. Bien. Voy, bárbaro. Insuma, ¿sí? Igual a 0, número, bien. Carácter, muy bien. While, red. S mayúscula, 2 palitos, S minúscula. Printf, introduzca el... Está utilizando comillas. Se cortó el sonido, ¿no? Son dos. Le pasó lo mismo que los chicos. Al Sí, final, no me pusiste parece. suma. El último printf. Una es esa. Donde dice char S son comillas simples, no comillas dobles. Char rest es igual a S, son Sí. comillas simples. Son comillas simples. En el while también, en el paréntesis. En el while comillas simples, no comillas dobles. Tiene razón David. Y acá al final va suma, ¿sí? Acordate. Va coma y suma para que te aparezca la suma, ¿sí? En char comillas simples, ¿no?
Sí. Después suma. En el while también comilla simple. Todo lo que sean los caracteres van con comilla simple. ¿Ves? Ahí, comilla simple. Ahí, comilla simple. En char, después, comilla simple. Acá va, antes de que cierres el paréntesis, ponele coma, suma. ¿Sí? Y no veo nada más. Y probalo y te tiene que andar. Bueno, vamos al for. El for se utiliza principalmente, ¿sí?, cuando nosotros sabemos la cantidad de veces que tenemos que contar, o la cantidad de cosas que tenemos que contar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos sumar 100 números, podemos hacer un bucle o un ciclo for, ¿sí? Es repetitivo, se llaman estructuras iterativas, ¿sí?, el for. ¿Por qué? Porque se vive repitiendo tantas veces como que nosotros le indiquemos, ¿sí? De sintaxis es simple. Y vamos a ver un poco todo esto. Vamos a ver un poco el diagrama de flujo. Bueno. Nosotros en el for tenemos que aplicar una expresión. Hoy me está dejando a Patach. ¿Sí? Vamos a la expresión 2. No es que escribo con errores, es que me está dejando a pata el lápiz. No sé, hoy tendría que reiniciar la máquina porque... Venimos a una instrucción. Voy a probar con otra cosa, permítanme. Voy a probar. Bien, vamos a probar si acá va. ¿Sí? Voy a... Nosotros vamos a aplicar una expresión. Dentro de esa expresión vamos a ir a un diagrama de decisión, ¿sí? Donde tenemos la expresión 2. En realidad vamos a usar 3 expresiones, ¿sí? De la expresión 2 vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y ahí vamos a la expresión 3. Ahora puede que les resulte un poco difícil de comprender porque ahora estamos medio abstracto, porque todavía no lo vimos completamente, no vimos cómo se aplica. ¿Sí? Y volvemos
al árbol de decisión. ¿Sí? Para abajo siempre que sea cierta. Seguimos trabajando. ¿Sí? Siempre que sea cierta. Hasta la expresión 2 seguimos trabajando y la expresión 3 volvemos y sea cierto. Si es falso, lo que hacemos es directamente salir de acá. Voy a checar un poco esta hojita. Salimos de acá. ¿Sí? Seguimos acá. Fíjense que no conecta. Y vamos a una instrucción N. Que quiere decir que vamos a otra instrucción. Llamamos N, pero puede ser I, J, K, lo que sea. N. Entonces, recuerden esto. Partimos de una expresión, ¿sí? Entramos a un árbol de decisión donde se encuentra la segunda expresión. Si la segunda expresión la cumple, hace lo que tenga que hacer y verifica una expresión tercera. Volviendo al inicio, ¿sí? Antes de la expresión 2. Si es cierto, vuelve a hacerlo. Y esto lo podemos llegar a hacer, qué sé yo, 1000 veces, 10 veces, 100 veces, 45, 82, las que querramos, ¿sí? Es para eso que sirve este bucle, ¿sí? Mientras que cuando no se da, sale y sigue el programa tranquilamente su curso, ¿sí? Esto se interpreta de la siguiente manera. Sí, o en realidad ahora no es sí, no es condicional, no es igual. For, se usa el ciclo for, tenemos la expresión 1, ¿sí? Punto y coma. Tenemos la expresión 2, punto y coma. Tenemos la expresión 3, ¿sí? De esta manera se escribe. Y a partir de abajo vienen lo que son las instrucciones. ¿Sí? Que pueden ser instrucción hasta instrucción N, ¿sí? Bien. ¿Y cómo lo podemos a esto, ¿sí? verificar? Vamos a verlo con un ejemplo que va a ser mucho más esclarecedor que solamente mirarlo así abstracto. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Donde se tienen que leer números. Por ejemplo, les preguntan a ustedes cuánto, o ustedes preguntan a la persona cuántos números quiere leer, ¿sí? Y que les diga el valor de una suma, ¿sí? Entonces va a sumar dependiendo de cuántos números ustedes le digan que va a leer, ¿sí? Recuerden que en el anterior nosotros decidíamos salir después de poner, por ejemplo, una letra, ¿sí? En este caso, nosotros ya sabemos que tiene que hacer X cantidad de veces algo y a partir de ahí dar un resultado. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, por ejemplo, ¿sí? Nosotros queremos leer 100 valores, entonces empezamos a leer o 5 valores o 10, ¿sí? En diferentes lugares o en diferentes momentos, pero lo que queremos es que nos dé, o por ejemplo, un promedio, ¿sí? Y que no haga 6 o no haga 4, que realmente haga lo que queremos que haga, ¿sí? Entonces, podemos hacer eso incrementándolo, o sea, llegando desde, si queremos 5 cosas, incrementándolas, o sea, empezar 1, 2, 3, 4, 5, o podemos hacerlo al revés, decrementándolo, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Entonces, cada vez que lo haga, sigue incrementándolo, suma 1 hasta que llega al límite y lo sacamos, ¿sí? O va restando 1 hasta que llega al 0 y lo sacamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos que lea 4 números, ¿sí? O 5 o 15 y los sume. Así nomás, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer el ejemplo. Include, recuerden, ¿sí? Siempre vamos a poner el mayor y menor.
Ahora lo perdí. Acá está. Digo, punto H, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir directamente y hacer el main. Me olvido de esto. Void. ¿Sí? Y vamos a abrir las llavecitas. Ya tenemos que escribir nuestro programa. ¿Sí? Vamos a declarar las variables. Acá tenemos dos variables que ustedes ya se van a dar cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, una de las variables nosotros pedimos el número. Otra de las variables hacemos la suma. Y aparece la tercera variable, que es la de las iteraciones, que es de las veces que nosotros le indicamos que tiene que hacer la operación. ¿Sí? Entonces, como veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, una variable es suma. La inicializamos en 0 para que no nos tire error, ¿sí? Otra de las variables, que también es entero, ¿sí? Le vamos a llamar a n, ¿sí? Otra de las variables va a ser el número, y otra de las variables va a ser i, ¿sí? Bien, vamos a repasar qué es cada una de las variables. La variable n mayúscula, ¿sí? Es la de nosotros indicamos cuántas veces va a hacer algo, ¿sí? La variable número es donde cargamos el número que se va a sumar. La variable suma es donde va a guardar lo que se suma. Y la variable i, ¿sí? Va a ser una variable que la vamos a usar, ahora ya vamos a ver en la iteración. Bueno, vamos a seguir. Entonces, una de las cosas que vamos a preguntar primero es, por ejemplo, ¿cuántos números quieren leerse? Vamos a empezar a usar el ciclo for directamente, ¿sí? Vamos a poner printf, ¿sí? ¿Cuántos números van a leerse? ¿Sí? Preguntamos, comillas, paréntesis, punto y coma. Bien, otra de las cosas, tenemos que guardar cuántos números van a leerse, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a cargar 7 números, ¿sí? Entonces, recuerden que los tenemos que guardar en algún lado. Esos números son del tipo entero, ¿sí? Entonces, hacemos porcentaje de, ¿sí? Coma, hasta ahí venimos haciendo siempre lo mismo, y lo vamos a guardar en el ampersand n, ¿sí? Ahí lo que le damos es, guardamos en el cajón de n, ¿sí? La cantidad de números que queremos trabajar. Nada más, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar propiamente en la iteración, ¿sí? Bien. Y acá viene el for. Simple. For. Expresión 1, ¿sí? Supónganse que quieren trabajar con 5 números, ¿sí? Pero no importa, todavía no lo dijimos. Pero la primera expresión que veíamos, ¿sí? En el diagrama de flujo. Primera expresión, aplicamos la primera expresión, ¿sí? Y vamos para la segunda expresión, donde a partir de ahí va a decidir si sigue con el for, sigue para abajo, y si no sigue con el for y sigue el programa en otra parte, ¿sí? Entonces, volvemos a C, la primera expresión, y es igual a 1. La segunda expresión,
La primera expresión, ¿qué nos dice? ¿Dónde empezamos? La segunda expresión, ¿qué nos dice? ¿Dónde terminamos? Y, ¿sí? Menor o igual a n. Punto y coma. Con el punto y coma vamos separando expresión a expresión. Y la tercera expresión, ¿sí? Volvemos al diagrama de flujo. Abro el bloc de notas. La tercera expresión me incrementa un paso pasando de nuevo a la expresión 2. ¿Sí? Entonces, la tercera expresión lo que hace, me incrementa o me decrementa el conteo. Y en este caso, como lo hacemos de uno en uno, lo que vamos a hacer es que I es igual a I más 1. ¿Sí? Y acá podremos abrir, recuerdan si estamos dentro del for, abrimos, en este caso, las llaves y empezamos a operar. Bien. ¿Qué vamos a empezar a operar dentro del for? ¿Sí? Como habíamos escrito, las instrucciones que queremos hacer. Una sería pedirle, ¿sí? Faltando algo acá, F. Pedirle a la persona, ¿sí? Que introduzca, ¿sí? Introduce el número. Vamos a hacer un espacio. Introduce el número, lo tenemos que almacenar, ¿sí? ¿Y dónde lo almacenamos? Lo almaceno. Porcentaje de, ¿sí? Y lo almacenamos muy bien, en número. Punto y coma. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Cargamos el número, pero ahora tenemos que hacer, ¿qué hacemos con ese número una vez que lo cargamos? ¿Lo sumamos? Sumamos. Suma, 1000 veces hicimos esto. Ahí lo terminamos. Bien, acá. Ojo cuando le den espacio que se pueden confundir porque hay llaves. Acá, esa llave termina el for, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá lo que estamos diciéndole es, ¿sí? Que for, que para, cuando i es igual a 1, perdón, ahí inicia en i igual a 1. Hacemos esto, quiere decir que empezamos con i igual a 1. Y hasta i igual a menor o igual que n, quiere decir que no llega a n. Si nosotros hacemos, ¿sí? Le decimos que sume 4 números, va a empezar, ¿sí? Y va a llegar hasta 3, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Podemos hacer que i empiece en 0, ¿sí? También. Entonces, empieza en 0, ¿sí? Le dijimos que sume 4 números, ¿sí? Y va a ir sumándolo o incrementándolo cada vez que haga este bucle for. Cuando llegue al valor 4, sale del for. Quiere decir que hizo la suma de los 4 valores, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos tiene que aparecer una vez que hizo la suma?
Que imprima la suma. Bien. Entonces, le podemos poner, ¿sí? Unos saltos de línea para que no aparezca todo. Valor de la suma es, le podemos dar el paréntesis, y podemos, acá le guardamos el espacio para que nos guarde la variable, ¿sí? Del tipo entera, coma, y no se olviden que acá lo que le tenemos que decir es eso que pongamos ahí después de la coma, ¿sí? Es el valor que va a aparecer en porcentaje de. O sea, ahí le estamos dando la variable, que es lo que tiene que aparecer en porcentaje de, ¿sí? Y ahí directamente ya terminaría. Bien. Vamos a compilarlo. Vamos a guardarle un nombre. For del tipo C. No hay errores. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos números van a sumarse? ¿Sí? De paso se van a leer. Acá tendría que haber puesto quiere sumar, ¿sí? Ponemos 5, ¿sí? Par. 6, par, muy bien. Se busca el primer número, tienen números. 8. Bueno, 1. No, yo le di. Bien. Error mío. El hilo tenemos que inicializar en 1, porque si le ponemos 0, ¿sí? Se va. ¿Cuántos números van a leerse? 6. Busca el primer número. 8, me dijeron. Busca. Acá hay algo que estoy haciendo mal, chicos. 6. ¡Rápido! Ah. 2. 4. Muy bien. Ahí audio en el scanf. ¿Qué me equivoqué? Scanf, porcentaje de ampersand número, ¿no es? Ah, sí, acá me equivoqué. Pero la pucha. Bueno, ¿cuántos números van a decir? 8, me dijeron. Introduce el número. Ahora parece que va, ¿eh? No. Pues sabés que no nos está tirando error y nos hace el programa. Void main void, ¿sí? Entonces hacemos y para i igual 1, muy bien. Para i menor o igual a n y entre i igual a 1, muy bien. Fabio, Sí. ¿no debería inicializar acá ahí igual a 0 al principio? ¿O no? Podemos probar a ver si ¿Y está n, viendo. qué valor toma n? Para después hacer la comparación. Ah, podemos inicializar todo si quieren en 0, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros a partir de n ya, cuando cargamos n, ¿sí? Después empieza el ciclo for y ahí es donde le decimos. Pero bueno, voy a hacer todo. Compilar. Ocho. 2. Ahí está. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bueno, empecé en 2, ¿no? Nada, era para comprobar que estén los 8 números. El valor total de la suma es 44. ¿Sí? Bien. Acá, ¿sabés lo que pienso? Que no era necesario, aunque es una buena medida, ¿sí? Empezar número, n y todo en 0, pero creo que el error principal fue que me comí el ampersand.
Entonces hacemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Principalmente fue el ampersand, David. ¿Sí? Lo otro es una buena medida de que asegurarte de que no empiece con error nada. ¿Sí? Entonces los inicializás todo en 0 para que realmente, ¿sí?, no haya nada raro. Fíjense, si lo ponemos o no lo ponemos, nos va a dar, pero eliminamos una posible, ¿sí?, error que puede llegar a aparecer si lo ponemos igual a 0. Entonces, nosotros ponemos que empezamos en 1, ¿sí? El primer valor ya entra, es menor que, comprueba que sea menor, ¿sí? La cantidad en la que empieza. Como empieza en 1, es menor a n, entra, ¿sí? Hace lo que tenga que hacer y vuelve. Cuando vuelve, ¿sí?, se le sumó 1, ¿sí? Lo pueden también entender de la siguiente manera. Empieza en 1 la iteración. Es menor que el valor que cargamos. Si era 5, es menor que 5. Y a su vez ya suma 1, ¿sí? Entra y ahora esto vale 2, ¿sí? Como es menor que n, entra, pero a su vez acá le suma 1, ¿sí? 3, 4. Cuando llega a 5, ¿sí?, ya no entra. ¿Por qué no entra? Porque ahí tiene que ser menor, perdón, sí entra, porque es menor o igual. Por más que sea menor es igual, por eso nos dejaba entrar. Si le saco el igual, ¿sí?, fíjense en que ahora me va a hacer un número menos, ¿sí? Vamos a ver. Tengo que compilar y ejecutar. Bien. Vamos a ponerle 8 y ahora tendría que ir hasta 7. Sumar hasta 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo ven? ¿Quieren que agrande esto? Por las dos. No sé. Bien. Si le ponemos igual, ¿sí?, nos permite. Si lo empezamos en 0, ¿sí?, esto hay que tener en cuenta, viene el funcionamiento más que nada de esta parte, para no, si queremos sumar 100, no nos sume 101, ¿sí? Fíjense en que si lo empezamos en 0, Sí, te va a sumar uno más. sí, nos va a sumar unos más, con lo cual, fíjense que acá también llegamos a 8. Antes hacíamos de igual a 1, ahí menor o igual que n, ¿sí? Después hicimos igual a 1, ahí menor que n, ya no era igual, entonces ahí nos quita un número. Ahora, si lo hacemos de igual a 0, y le decimos que lea 8, fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como dijiste, nos suma uno más. Entonces, solamente hay que tener ese recaudo. Si lo inicializamos en 0, tenemos que hacer que n llegue hasta i menos n, porque empieza a contar desde 0. Si lo hacemos de 1, ¿sí?, directamente lo hacemos menor o igual, ¿sí? Entonces, si queremos hacer 100 cosas, 100 operaciones, 55 de la otra, después hacer 14 para allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, programamos una máquina que tiene que hacer 5 martillazos, ¿sí?, o empujar 4 veces, ¿sí?, o esperar, porque esto puede ser en el reloj, en un reloj que nosotros cargamos que sea realmente un reloj real y no el reloj del microprocesador, porque el reloj del microprocesador a veces cuando lo hacemos, ¿cómo es?, le cargamos muchas sentencias, tiene que tomar muchos valores y demás. Se acordaban que con el Arduino había desfasajes de milisegundos, pero podemos tener un módulo de reloj externo donde le consulta la hora y lo que hacemos es que pase 5 segundos, 10 segundos, ¿sí?,
o 2 minutos. Entonces, ¿qué hace? Hacemos un tipo timer, ¿sí? Para que esté X tiempo en un lugar. Entonces, puede ser descontando tiempo o sumando tiempo, la manera que nosotros queramos usarla, ¿sí? Porque nosotros podemos acá, ¿sí? ¿Qué? Empezar en 100. ¿Hasta dónde? Empezar en N. ¿Hasta dónde? Hasta igual a 1 o hasta igual a 0. Pero acá, ¿qué tendríamos que hacer? Restar. Muy bien. ¿Sí? Y allá arriba del N ponerlo en 100. No, el N, sí, tenés razón, ¿sí? El N no lo ponemos igual a 0, porque el N se lo damos nosotros, ¿sí? El I tampoco lo inicializamos en 0. ¿Sí? Porque al I se lo va a dar el N. Entonces, si nosotros compilamos, ejecutamos, ¿cuántos números van a leerse? ¿Qué sé yo? Pero tenés dos, sacá un cachito, tenés I igual a N y I igual a 0 pusiste. Ah, tenés razón. A ver. Al lado del Sí, for, sí. I igual a N igual a 0. Al lado del for. Paréntesis, Sí, igual a tenés N. razón. Tendría que empezar en igual a N y vamos a probar. Mayor que 0. Y mayor que 0, ¿sí? Bien. Entonces vamos a compilar. Recuerden siempre no ejecutar después que corrigieron un error porque les vuelve a ejecutar el programa anterior a lo que arreglaron, ¿sí? Tienen que de nuevo compilarlo, ¿sí? Y ejecutarlo. Vamos a ver, 8. 2. Tendríamos que hacerlo al revés. Voy a tirarlo al revés. ¿Sí? 8. ¿Sí? 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Fíjense que logramos el mismo resultado. ¿Sí? Se lo voy a agrandar un poco. Logramos el mismo resultado. Al margen, esto allá podría haber puesto 15, 14, 26, pero yo quería que realmente vayamos desde el 8 hasta el 1, ¿sí? O desde el 1 hasta el 8, a lo mismo. Que realmente cuente 8 números, ¿sí? Y fíjense que ahora lo que hicimos fue al revés. Empezamos en un número grande, porque al N es el que cargamos antes, elegimos 8, y ahora, en lugar de ir sumando de a 1 en 1 hasta 8 y hacer esos 8 números, lo que hicimos fue 8, ahora nos queda el I7, después el I6, después el I5, después el I4, después el I3, después el I2, después el 1, y cuando llega al I igual a 0, ¿sí? Que restó, ¿sí? Igual a 0, ya no entra más en el for, porque ahora también no se cumple ahora que I sea mayor que 0, porque es igual a 0 y directamente ya no imprime la suma. Bueno, era eso. Chicos, son las 9 de la noche. ¿Dudas del for? La clase que viene vamos a hacer algún for. Yo mañana les paso la lista de ejercicios para que vayan haciendo. A ver, cualquier cosa en las próximas clases, esa guía de ejercicios también nos vamos a ir ayudando entre nosotros, ¿sí? Lo que me interesa es que traten de resolverlas e ir viendo los problemas que están teniendo como para ir sabiendo cómo se usan los comandos, ¿sí? Después van a tener el otro ejercicio que es elegir uno de los proyectos, ¿viste? Y hacer el programa. Bueno, gente, la próxima clase vamos a repasar algo de for y ya entramos en un C un poco más profundo, ¿sí? De pasaje a valor, pasaje a vectores, ¿sí? Porque ya entramos en la parte del C dedicada a los microcontroladores, un poco más a eso vamos, ¿sí? Vamos a trabajar con matrices, vamos a trabajar con vectores, no se asusten por los nombres, pero
todo con un poco más o menos de tiempo se termina entendiendo, ¿sí? Espero que hayan entendido el comando for, si no, vamos a ver un ejercicio más la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, espero que les haya gustado la clase y cualquier cosa me avisan. ¿Alguna duda hasta acá? No, Fabio, estamos bien. No, yo tampoco. No, profe, todo bien. Bueno, gente, espero que ya con todas las comandos que vimos y después con la combinación de comandos van a ver la variedad de cosas que se puede hacer, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos entonces en la clase que viene. Les mando un saludo grande y que tengan buen fin de semana. Profe, Sí, ¿los ejercicios del práctico los pasás en la semana? mañana se los estoy pasando. Espectacular. Yo la clase pasada, que también le había dicho, el jueves yo se los paso después de esta clase, que más o menos terminan de ver for, ¿sí? Y yo mañana ya se los estoy pasando. Van a ser entre 8, 9, 11, por ahí va a andar el número, ¿sí? Pero igualmente, si alguno se traba o demás, vamos a ir resolviendo dudas cada vez que tengamos clases, ¿sí? No hay problema por eso. Gracias, profe. Bueno, chicos, la otra parte, que es una parte más pesada, no, de eso no voy a pedir ejercitación, ¿sí? Pero, bueno, si la pueden volcar en los programitas de los chicos de primero, mejor, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan un fin de semana y nos estamos viendo. Chao, Fabio. Nos vemos. Chao, che. Chao. Hasta luego.